Bien, en esta tarea vamos a estudiar, a construir una sucesión de Fibonacci y establecer su relación con el número áureo y estudiar a partir de qué término la aproximación es inferior a un orden dado, ¿de acuerdo? Pues lo primero que vamos a hacer va a ser generar los números naturales, como hicimos en clase. Metemos en la celda 2 el 1. En A3 cogemos lo que hay en A2 y le sumamos la unidad y ya ahí vamos hasta la celda A501, con lo cual tendremos los primeros 500 números naturales, que ahí están. Lo alineamos al centro y ya está. Y ahora vamos a crear la sucesión de Fibonacci, que vamos a llamar f sub n. Una sucesión de Fibonacci siempre se genera a partir de dos valores dados, y después cada uno de los términos se obtiene sumando los dos anteriores. Por ejemplo, vosotros la que tenéis que generar es aquella dada por el día de vuestro cumpleaños y el mes de vuestro cumpleaños. Imaginaos que nacisteis el 6 del 12. En la tarea vosotros tenéis que meter los datos correspondientes a vuestro cumpleaños, ¿de acuerdo? El 6 del 12. Entonces, este sería el primer término, el que corresponde con el número 1, el 12 el que corresponde con el número 2, y ahora el tercer término sería la suma del primero más el segundo. Pues nada, metemos ese valor y a partir de ahí arrastramos la fórmula que hay en la celda y obtenemos los 500 primeros términos de esa sucesión de Fibonacci. ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis, 18 más 12 más 18, 30, 30 más 18, 48, 48 más 30, 78. Bien, pues ahora vamos a evaluar cuánto vale el cociente entre un término y el anterior para dar una sucesión de Fibonacci. Eso se escribiría f sub n partido de f n menos 1, ¿no? F sub n menos 1. Que podemos pasar esa n abajo del todo. Poniendo subíndice. Bien. Ahí lo tenemos. Vamos a poner el encabezamiento en el centro y en negrita. Obviamente, si se trata de dividir un término ante el anterior, tenemos que empezar dividiendo f2, o sea, el segundo término de la sucesión de Fibonacci, entre el primero. Y lo hacemos igual a f2 menos f1. Y ahí tenemos los valores de dichos cocientes. Aquí los tenemos. A ver, ¿qué hicimos aquí? B3 entre B2. Ya había un error, es entre. Obviamente había un error, porque había algo que no cuadraba. Y ahora vais a entender por qué. Teníamos menos y es un entre. Ahora ya cuadra mejor. Porque conforme a lo que comentamos en clase, ¿qué pasa? Que esos términos van dando casi lo mismo, ¿no? Vamos a poner aquí, ponemos en la columna, botón derecho, formato de celdas, y vamos a pedirle que los números estén aproximados todos hasta 10 cifras decimales. Ahí lo tenemos, ¿vale? Bien, pues ahora vamos a meter el número áureo y vamos a insertar la letra característica, insertar ecuación, insertar, necesitamos en una celda ecuación y vamos a letras griegas y metemos la phi, vamos a matemáticas básicas, no, letras griegas, y metemos la phi, que es la que caracteriza al número áureo, ¿vale? Esta, la mayúscula, ¿de acuerdo? Bien, la cogemos y vamos a ampliar aquí un poco el encabezamiento. La columna del encabezamiento la cogemos y la llevamos a la celda de 1. Pues bien, ahora vamos a calcular, en todas esas celdas vamos a poner la misma expresión, el número áureo, que es
1 más la raíz de 5, o sea, 1 más 5 elevado a 1/2, y todo ello, el 1 más raíz de 5, la raíz de 5, todo ello partido por 2. Y ahí lo tenemos, ¿vale? Es esa expresión de ahí. Bien, como se ve, ¿qué pasa con el cociente entre dos términos consecutivos, entre un término y el anterior? Que cada vez el valor se aproxima más al valor del número áureo, que aquí lo tenemos aproximado hasta 8 cifras decimales, ¿no? Bien, lo que vamos a preguntar en la práctica y lo que tienes que hacer es, vamos a utilizar la hoja de cálculo para saber cuándo esta sucesión de cocientes está aproximada a phi a un orden inferior a la 10 milésima. En vuestro caso, cuando esto aproxima a un orden inferior a las 10 milésimas, ¿vale? Entonces vamos a utilizar lo que se llama un comando condicional. Decimos igual si, paréntesis, y le decimos, bueno, primero vamos a calcular la diferencia que hay en valor absoluto entre la división de los términos y el número áureo. Y ahí la tenemos, ¿no? Vamos hasta abajo y tenemos la diferencia que hay para todos ellos. Y ahora vamos a ver en qué término vamos a hacer lo de antes, poner esto en formato de celdas 8 decimales, o vamos a poner 10, número, 10 decimales, o vamos a poner 16 decimales. Ahí los tenemos, ¿eh? Todos, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a preguntarnos a partir de qué término esa diferencia es inferior a la 10 milésima, ¿vale? Entonces vamos a utilizar lo que se llama una fórmula condicional. Si decimos, si esto es menor que una 10 milésima, que es 0,0001, entonces escribe menor. Y ahora ponemos punto y coma, y ahí vamos a escribir lo que ocurre cuando eso no es menor, que es mayor. ¿Vale? Cerramos el paréntesis, le damos al enter y aquí vemos que para el primer caso es mayor la diferencia. Vamos hacia abajo y vemos que a partir de un valor determinado esa diferencia es menor. En nuestro caso, el primer término para el cual la diferencia es menor es a partir del término 11 de la sucesión de Fibonacci. Pues lo ponemos en rojo para que quede claro y ya está realizada nuestra práctica. Recordad que tenéis que meter vuestro día de nacimiento y vuestro mes de nacimiento.